Vamos a usar el tema saludos de Juan al hermano Gallo. Eso va a ser el tema, saludos de Juan para el hermano Gallo. Bueno, siempre es importante que vayamos retomando algo de lo que ya hemos estado hablando. Y eso es un método muy bueno, el retomar, por el hecho de que nos actualizamos con la secuencia que llevamos. Pues estuve diciendo al principio que una de las cosas importantes del creyente es estudiar la palabra. Dentro de lo que es las predicaciones hay muchas maneras de predicar, ¿verdad? Hay predicaciones evangelísticas, hay predicaciones familiares, hay predicaciones en todas las áreas, pero siempre lo que es el estudio de la palabra es otra cosa. Ya no es tanto una predicación, sino es una enseñanza sistemática que nos va a ir aclarando, que nos va enseñando, y que de esa manera vamos nosotros creciendo en el conocimiento. Entonces hemos terminado las dos cartas. La primera carta que ya pues nos dio mucha enseñanza, mucho insumo espiritual. De eso se trata. Y luego hablamos y estuvimos estudiando la segunda carta. En la segunda carta, el énfasis, tanto como en la primera, siempre fue el amor y el cuidarse de las mentiras y solamente luchar por mantenerse en la verdad. En eso enfatizan casi las carta primera y la segunda, de el amor y el cuidarse de las mentiras y luchar por mantenerse en la verdad. Decíamos que la verdad es Cristo, y ese Cristo es el que estaba siendo trastocado, es decir, la enseñanza del Cristo o de Jesucristo estaba siendo trastocada dentro de las iglesias del inicio, y en este particular de la iglesia a la cual se dirige Juan, o a las iglesias, o a la señora elegida. Puede ser una mujer creyente de gran estima del apóstol, o puede ser una metáfora para mencionar a la iglesia en lo general. Entonces, en este caso, luego de que Juan enfatiza estos aspectos, hermanos, aparece ahora la tercera carta. En esta tercera carta vamos a ver lo más probable de esta tercera carta es que fuera escrita desde Éfeso, pensando o trayendo a la memoria que Juan, de alguna manera, se cree que él murió en Éfeso o en la isla de Pasmo, cualquiera de los dos lugares que están cercanos, lo cual es geográficamente en Turquía. En este caso, decíamos que al escribir Juan esta carta, probablemente fue escrita desde ese lugar, de esa ciudad de Éfeso,
donde estaba la iglesia. ¿Se acuerdan la iglesia que fundó Pablo? Donde estuvo Sila y Priscila. Todo eso usted lo puede ver en el libro de Éfeso, porque para ir como uno aislando los eventos que se han dado, se requiere pues ir compaginándolo con los demás libros. Juan no fue el que fundó, diríamos, la iglesia de Éfeso, sino que Pablo fundó en la ciudad de Éfeso la primera iglesia, pero también esta región que se llamaba Asia Menor. Habían otras ciudades. Acuérdese que, por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis están ahí alrededor de Éfeso. Es decir, habían muchas otras iglesias y se les denominaba las iglesias de Asia Menor. Pablo fue el que rompió el brecha en esos lugares, pero acuérdense que los apóstoles eran itinerantes, es decir, ellos no estaban tanto en un solo lugar, sino que iban sembrando la palabra. Y Pablo, como apóstol, se destacaba en eso. Levantaba una iglesia y luego dejaba un anciano en la iglesia, y luego él seguía rompiendo barreras, rompiendo brecha en las demás ciudades. Y claro que los apóstoles en general siempre de alguna manera se ponían de acuerdo, y en este caso sin duda ya últimamente Pedro o Juan, perdón, viene como acoplándose en la iglesia de Éfeso o en estas iglesias donde él estuvo pastoreando los últimos días de su vida. Esto es importante que lo sepamos nosotros, porque eso es historia, ¿verdad? Un cristiano tiene que saber historia. En esto decíamos que es sin duda de ahí es donde Juan escribe, por ejemplo, la primera carta, como la segunda carta, y probablemente la tercera carta, aunque Apocalipsis tenemos un poco de claridad que fue escrita en Pasmo. Allá es donde el Señor le reveló a Juan lo que es el Apocalipsis. En esto podemos ver que sería ya en los últimos días de Juan, porque Juan es el último apóstol, ya lo hemos dicho, que murió de los 12. Fue el último, fue el que probablemente diríamos se cumplió la profecía del Señor que le dijo cuando ellos estaban peleando ahí, que Juan, que no sé qué, que no sé qué. Entonces el Señor le dijo, ¿y qué? Le dijo, ¿y qué? Si yo quiero que quede hasta el final, ¿qué? Pues yo lo puedo dejar hasta el final. La tradición de los apóstoles era que Juan nunca iba a morir, pero no era eso lo que le dijo el Señor. Probablemente le dijo, va a ser el último de ustedes que va a morir, ¿verdad? Y también si a esto le sumamos, no va a morir en el sentido de que va a seguir vivo, dando luz a través del último libro, que en este caso sería el Apocalipsis. Así que de cualquier manera, ahí se ve la profecía. Juan pudiera haber tenido unos 90 años porque murió muy anciano. Tradiciones dicen que murió en Pasmo, otros sostienen que murió en Éfeso, pero que tampoco murió de algún paro cardíaco, sino que todos ellos, sin excepción, murieron siendo mártires. Es decir, eso fue su manera de muerte, mártires por la fe. Bueno, en esta segunda carta o en la segunda carta, Juan se dirigió a la señora elegida, que decíamos probablemente sea alguien
una hermana destacada, llena de Dios y que tenía hijos, y que Juan la apreciaba por su espiritualidad, pero también decíamos que puede ser la iglesia de una manera que alegóricamente Juan se dirige a ella. Hoy en su tercera carta, Juan tiene en mente a Gayo. Pensemos, a veces uno piensa que los libros o la Biblia es así algo cronológica, es decir, tras de un libro viene otro libro, tras de una historia sigue la otra historia, pero no tanto la Biblia puede verse así cronológicamente. Pudiéramos pensar que acá hay una cronología, es decir, está Juan, el Evangelio de Juan, luego está la primera carta de Juan, luego está la segunda carta de Juan, y luego está la tercera carta de Juan, y luego está el Apocalipsis de Juan. Lo pudiéramos ver mentalmente cronológico, pero no tanto. La Biblia se recopiló de esa manera o se escribió de esa manera. Probablemente antes de escribir Apocalipsis ya se había escrito alguna carta de estas, o sucesivamente. Estoy diciendo esto por el hecho de que en este sentido vamos a ver, puede ser que se llevó un tiempo después de la primera carta. Acuérdese que cuando en la Biblia encontramos nosotros la primera, la segunda, ya este es un trabajo de ordenamiento, no del Espíritu Santo. Este es un trabajo de ordenamiento de la iglesia o de los obispos de la iglesia, ¿verdad? Donde ellos vienen, incluso los títulos que aparecen ahí no son inspirados. Esos temas que aparecen ahí fuera, los temas de cada espacio son puestos por los hombres que fueron recopilando y fueron ordenando el canon de Dios. No son inspirados esos temas. Entonces, en este caso, no sabemos en qué tiempo, sería la idea, en qué tiempo se escribió la tercera carta, ¿verdad? Porque ya fueron los recopiladores los que fueron poniendo primera, segunda, tercera y sucesivamente, para que tengamos también una idea, para que no nos casemos con la cronología. Ahora vamos a ver cómo, ya decíamos, Juan al dirigirse a Gayo, este nombre no mucho lo ponemos en las iglesias a los niños, ¿verdad? Pero es un nombre muy bonito, Gayo, ¿verdad? Luego nos viene ahí la idea de que no es tan apropiado, pero Gayo, así se llamaba. ¿Quién? Bueno, Juan se dirige en esta carta, como decíamos, a Gayo, quien, bueno, no se conoce tampoco en qué ciudad vivía Gayo. No se conoce dónde era la residencia de este hermano. Se puede pensar que Gayo pudiera ser algún anciano de alguna iglesia, o se pudiera pensar que Gayo pudiera ser un hermano en particular, y sin duda eso era un hermano en particular, porque Juan no se dirige a ninguna iglesia donde él está, sino específicamente se dirige a él personalmente, a Gayo. No se sabe la ciudad, pero lo importante que vamos a ver en esto es que Juan amaba profundamente a Gayo. Lo amaba. ¿Y por qué lo amaba? Bueno, esto siempre fue y debe de ser la característica de los santos. Los santos, aún con nuestras imperfecciones, tenemos que luchar por aguantarnos
y no solo aguantarnos, sino amarnos, ¿verdad? Aún con todas, porque fíjese que el hecho de que estemos congregados en una iglesia, usted no me conocía a mí, ni yo los conocía a ustedes, pero es un milagro. Y que nos amemos y que tengamos una misma fe, tengamos un mismo lenguaje. Esto es un milagro. Ya no es una cosa que nació de nosotros. Este es el milagro de Dios. Entonces, en ese sentido, pues decíamos que Juan amaba profundamente a Gayo. Probablemente, siempre hay que usar probables, ¿verdad? Probablemente, porque usemos probables dentro de los estudios de la palabra, porque cuando aseguramos algo, ¿verdad?, que no lo dice la palabra, ya estamos metiéndonos en un lío. Entonces, probablemente Gayo era un siervo que había, hermanos, en alguna iglesia, o particularmente era un siervo individual, personal, que en este caso tenía una cualidad, que era hospitalario, que era un hombre que se destacaba en mostrar la hospitalidad a los itinerantes, a los hermanos que se desplazaban predicando el evangelio, porque siempre la iglesia se fue extendiendo, no sería tanto como con las facilidades que se pueden ver hoy día, con toda la, diríamos, la tecnología, con todas las facilidades que hoy tenemos. El despegue de la iglesia primitiva o la iglesia inicial fue un despegue bastante, diríamos, difícil porque, en primer lugar, los que llevaban la palabra dependían de los hermanos hospitalarios, dependían de que los hermanos los acogieran en sus casas, y que mientras estaban en ese tiempo ahí predicando la palabra, ellos estaban cuidando de la alimentación, de los cuidos ordinarios o especiales de los predicadores, de los hermanos, porque andaban bastantes hermanos llevando el evangelio. Entonces no tenían ellos un presupuesto, ellos no tenían una partida para que la iglesia les dijera: bueno, aquí está, ¿cuánto vale el pasaje del avión? ¿Cuánto vas a gastar en el hotel? ¿Cuánto vas a gastar? No. Es decir, la iglesia se destacó o se fue expandiendo con muchas limitantes, con muchas necesidades. Eso es lo que nosotros leemos allá cuando el Señor envió a los misioneros, a los apóstoles o discípulos más bien, que los envió a que fueran ya como entrenándonos, a que llevaran el evangelio a las diversas ciudades o aldeas de Jerusalén o de Israel. Y es ahí donde él les dice: ustedes vayan y prediquen, no lleven alforja, no lleven nada de eso, porque el asunto es así, sin totopostes, sin tamales, sin bastimento. Dicho de otra cosa, ustedes lleven nada más la disposición de llevar adelante el mensaje. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, y los van a recibir, les van a atender, de hambre no se van a morir, porque eso es así, hermano, ¿verdad? Eso es lo que dijo el salmista: fui joven y hoy estoy viejo, y yo no he visto un justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. De hambre no se van a morir, les dijo el Señor. A donde lleguen y les abran las puertas y les den, es decir, los atiendan, ahí se quedan el tiempo que van a estar ahí. Tampoco anden pidiendo gusto. Digo, coman de lo que les pongan. Si es una comidita sencilla, no anden pidiendo gusto, porque a veces nosotros somos así, ¿verdad? Pero es la iglesia de este tiempo. Yo me recuerdo a un hermano que lo llevamos a comer, luego de, no sé si fue
cuando se casó él, sí, cuando se casó él, lo casamos y para darle pues una comidita lo llevamos a una pizza. No quiso comer, dijo que eso no le gustaba a él. No, dijo, eso no me gusta a mí, yo quiero otra clase de comida. Pero ya son los cristianos de este tiempo, ¿verdad? Ya estos primitivos, no, el Señor les dice, coman de los que les pongan adelante. No anden pidiendo gusto. Ahí se quedan y cuando se vayan a otra ciudad, váyanse a otra ciudad, allá les van a abrir puertas. Es que eso es así, hermano. La verdad que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. El problema es que nosotros todo, hermanos, lo mentalizamos. Todo lo espiritual lo mentalizamos, lo llevamos a un plano puramente humano. Pero Dios siempre, el modelo de Dios es siempre que nosotros o que su iglesia, sus siervos se desarrollen dentro de esa fe que el Señor siempre no los va a dejar. Y eso es así, el Señor nunca los va a dejar. El Señor nunca los desamparará. Damos un gloria a Dios, hermano. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Señor nunca nos abandonará. Nunca dejará a su pueblo. Pero fíjese, y esto es bueno, porque a veces uno dice, fíjese que yo no voy a la iglesia porque no sé, no hay transporte. Todas esas cosas hay que mejorarlas. ¿Por qué hay que mejorarlas? Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el hermano. Si no hay transporte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venirse y bueno, aquí tenemos nosotros 27 años y yo no tengo idea, no me recuerdo que algún hermano por falta de que no hubo quien lo llevara se haya quedado. Yo aquí nunca he encontrado a nadie durmiendo. Siempre se van, siempre Dios les pone transporte. Siempre Dios. ¿Y qué sucede con eso? Dios nos está formando, Dios nos está robusteciendo en la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Todo eso son aspectos que se tienen que ir sumando. Y yo no quiero dejar de pasar de largo estos aspectos. Siempre va a haber quien atienda a sus hijos. Se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero dice su palabra, yo no me olvidaré de mi pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Yo no me olvidaré de mi pueblo. Entonces, así es como se desenvolvía la iglesia, ¿verdad? Qué bonito ahora, ¿verdad? Los ministros de hoy, ¿verdad? De hoy tiempo. Yo escuché a un pastor que dice que tiene de sueldo de aquí cerca. No tan cerca, sino un poco más. Pero ese pastor, él dice que tiene $10,000 de ayuda, le dice, en el mes. A eso hay que sumarle los viáticos, porque viaja mucho, todo lo demás, y vuelos y todo eso. Yo digo, así es fácil ser pastor. Así es fácil. Por eso es que aruñan estos puestos, ¿verdad? Parecido a los diputados, a la diputación. Pero hermanos, la vida cristiana es fe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero hermano, pero es que si yo me voy, alguien ha dicho, pero es que tiene razón, por lo menos los músicos, vaya, digamos, los músicos le ponen ya el precio. Le ponen el precio. Aquí habían unos señores que Dios los usaba antiguamente. Y aunque no es el tema, ya vamos a terminar. Yo solo voy a dar la introducción nada más. Esos señores los usaba Dios con unas guitarritas. El Espíritu Dios los usaba. Pero ya últimamente ellos se volvieron mercaderes. Y yo estuve luchando con ellos para
para traerlos acá, ¿verdad? Y por último me pusieron un montón de condiciones. Me dijeron que ellos tenían una gira, no sé para qué lado del mundo, y que si yo les garantizaba que habían tantas personas en la iglesia, ellos aceptaban. Pero también la condición es que yo tenía que ir a buscar unas 10 iglesias por lo menos, para que mientras ellos estaban acá, ellos iban a estar también cantando en esas 10 iglesias. O sea que me querían mandar a hacerles el lobbies allá en las iglesias. Y me dijeron, dice cómo es la hora, el servicio a Dios ahora en los supuestos siervos. Y me dijeron que el precio eran 1,800, porque aquí cerquita estaban, cerca de aquí de otro país vecino. Eran 1,800. Que bueno, yo se los logré bajar porque me pidieron 2,200. Pero le digo, hermano, no, me dijo, es que el avión, pero ¿para qué necesita avión en un bus? Se viene, hermano. ¿Y el hotel? No, es que en una casa usted se va a quedar conmigo. Mire, los enamoré tanto. Por último, bueno, llame dentro de 15 días y entonces le damos. Esos son los siervos que hay ahora. No, en el principio no eran de ese calibre. En el principio era gente de fe. Damos un amén. En el principio era gente que se iba, hermanos, se iba confiando en que Dios los iba a sostener. Un músico, un cantante no debe de poner precio, es vender el don. Debe de venirse y Dios le prosperará, Dios lo bendecirá, Dios le dará. Pero alguien me decía a mí, pero es que si ellos no ponen precio es porque en algunas veces no les han dado. Es que también Dios los quiere formar. Porque no puede ser que aquí venga alguien a cantar. Aquí solo los hermanos que tienen la misma chiripiolca mía, que no les damos. Bueno, café apenas le damos, pero aquí de todos los extranjeros intercantonales que vienen a este lugar, siempre se les da algo, hermano. Siempre se les da equitativamente, porque son siervos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Siempre. Pero qué terrible es poner precio como que es mercadería que se está vendiendo. Doloroso eso, como que diga yo, me llamen a mí a predicar, mire, ¿cuánto cobra? Tanto. No hay que, pero para el pasaje, pero es que siempre Dios es el que encarga. Sí, hermano, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en el Señor. O sea que uno debe esperar en el Señor, y el que tenga oídos oiga. ¿Verdad? Que dice, no puedo ir allá porque no tengo gasolina. Súbase, váyase, no tengo para el pasaje. En carro lo van a traer, express lo van a llevar a su casa. Lo que quiere Dios es que los Pedros se tiren. Le dijo Pedro, si tú eres el Cristo, di que yo vaya sobre las aguas. Le dijo el Señor, ven Pedro. Y aquel se tiró y empezó a caminar sobre las aguas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que quiere Dios es que nos aventemos. Preguntémonos a los hermanos que servimos acá, si Dios nos ha abandonado. Gorditos, cachetones y colorados nos tiene el Señor. ¿Verdad que sí? A usted me va a decir aquel, pero a mí no. Lo está trabajando. Acuérdese que el Señor sabe cómo nos lleva. Él sabe qué es lo que necesitamos. A veces necesitamos, a veces perdimos el trabajo. Pero ¿cómo puede ser eso? Ay, deje, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Alguien ya me dijo, no sé, estos días, que la mejor oración, las mejores oraciones que el creyente puede hacer es la oración cuando
no sé, el sábado que estaba en una reunión, me decían los hermanos que la mejor oración que se puede hacer es cuando la persona está muriéndose en un hospital. Hay una oración con todo el alma. Es que todas las estrecheces sirven para dejar de rezar y en lugar de rezar, orar. Porque rezar es una cosa y orar, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Rezar es una cosa y orar es otra cosa. Porque a veces nosotros rezamos, solo nos falta que digamos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, por siempre y para siempre, amén. Ya está grabado, ya. No, la oración es una conversación. La oración es algo, hermanos, que sale del alma. Es una conversación con alguien que amamos y con el que se ama. No lleva uno escrito nada, de adentro sale, hay una inspiración y uno ora. Y cuando hay dolor y cuando hay estrechez, la oración, hermanos, es una oración que sale del alma. Entonces ya se nos alargó esto. Pero en este caso, Juan, voy a volver otra vez al texto. Entonces en esta tercera carta, Juan tiene en mente a Gayo, ¿verdad? Y tiene en mente a Gayo porque Juan amaba profundamente a Gayo, pero usamos el probable. Gayo era un siervo que había atendido a Pedro en sus viajes, ¿verdad? Gayo se destacaba en eso. Y vamos a ver en esta misma carta, cuando vayamos avanzando en ella, vamos a ver que había otro siervo que no tenía esta misma manera de Gayo, ¿verdad? Aquí Diófreses, no era igual a Gayo, pero Gayo era hospitalario. Y eso es lo que nosotros vemos acá con respecto a Gayo. Entonces Juan apreciaba esta actitud hospitalaria de Gayo. Pues, como acabo de decir, que esta era la única manera como se podían desenvolver los predicadores en este tiempo de inicio de la iglesia, ¿verdad? Del cuidado y de la atención de los buenos hermanos. Ellos compartían su casita, lo que tenían con ellos, y Dios los prosperaba. Porque así es, Dios prospera también al dador alegre. Al que no prospera Dios es al mezquino, al codo, ¿verdad? En este caso, Juan también se dirige a Gayo, no con su nombre. Fíjese que dice el anciano. Todo esto hay que ponerle atención. Dice el anciano. Es interesante ver que si fueran de los siervos de este tiempo, cuáles serían las rúbricas y los encabezados que se ponen ahí: el apóstol, doctor y no sé qué otro título, pastor y no sé qué más. Pero Juan sencillamente, mire cómo debe ser la gente en Dios. La gente en Dios debe ser sencilla. La gente en Dios no debe de presumir. Aquí no estamos hablando de un personaje común. Claro, era común en el mundo, de la manera como él se desenvolvió. Pero aquí estamos hablando nada menos de un apóstol del Señor, que tendría suficiente, hermanos, arrogancia para presentarse el apóstol Juan, doctor en divinidades, cursando cuáles y no sé qué universidades. Me dirijo a ti, Gayo,
Aquí sencillamente dice el anciano. Bueno, para aprender, ¿verdad? El anciano. Bueno, para aprender. ¿Qué dice usted de todas esas presentaciones de esos hombres de hoy día? Compárelos con la Biblia. Y por eso es que no debemos de ser nosotros simples. Simples en el sentido de darle cabida a eso. Pues no, eso no está en la Biblia. Juan pudo haber hablado de otra manera, pero eran hombres. Bueno, dígame, vamos a ver, dígame el anciano a la iglesia elegida. Por ejemplo, desde el principio, en ninguno, ni en el Evangelio, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en Apocalipsis. Bueno, en Apocalipsis dice: yo Juan vi, pero él es anónimo en todos estos grandes libros. Es anónimo. A tal grado, mire la humildad de esta gente, que como él era el que se recostaba en el pecho del Señor, él no dice: yo Juan el apóstol me recostaba sobre, dice al que amaba a Dios, uno que se recostaba para no hablar de él. O sea, eran tan hermanos, tan llenos de Dios, que no querían sacar sus nombres, ¿verdad? El que se recostaba en el pecho del Señor, dice. Y algunos dicen que, bueno, que ese era el puesto de Juan. Juan, luego que el Señor se sentaba en la porque no tenían mesa, ellos se sentaban así, así era el estilo para comer de los judíos, así con sus piecitos. Por eso es que aquella le lavó los pies, porque ellos tiraban en el bidón, no sé cómo se llama, unas cosas así casi al ras del piso, tiraban sus piecitos para allá. Entonces Juan luego andaba buscando ahí a donde acostarse allí, y por eso es que el Juan, que anteriormente el Señor le llamó los hijos del trueno, porque eran bravos, querían que cayera fuego sobre los samaritanos. Pero ahora ya no es así Juan. Ahora Juan, si usted ve las cartas, hijitos. O sea, le cayó bien la recostada en el pecho del Señor. O sea, se le traspasó lo del Señor. Por eso es bueno congregarse. Damos un amén. Por eso es bueno no ser cadochero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando nosotros nos congregamos, estamos sobre el pecho del Señor y vamos sintiendo las pinzadas del corazón del Señor. Eso es lo que sentía Juan, como brincaba el corazón de Jesús. Y por eso es que se volvió hijitos, un padre. Amén. Bueno, hermanos, en este caso, pues Juan, como decíamos, no da su nombre, sino el anciano. Juan estaba preocupado. Solo voy finalizando con esto, pero me tiene un poquito de paciencia. Juan estaba preocupado por el aspecto físico y espiritual de Gallo, en contraste de lo que se manejaba en ese entonces. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Le voy a decir de nuevo: Juan estaba preocupado por el bienestar físico y espiritual de Gallo. Esto era en contraste del trasfondo que se estaba dando en esos días. Esta preocupación de Juan es porque también dentro de los herejes y de las herejías que habían, los falsos, quienes también enseñaban que, hermanos, que había que separar lo que es lo espiritual de lo material. Esa era otra herejía que se estaba dando, que había que separar lo espiritual. Y si usted examina el trasfondo de los gnósticos, claro que todo es una farsa de ellos, pero ellos condenan lo espiritual
condenan, perdón, la materia. Para ellos, para la materia, eso es inmundo. ¿Verdad? Ese es el trasfondo de ellos. Investigue, métase, averigüe. Entonces, esta es la preocupación de Juan para su amado Gayo. Porque en contraste, como decía, los herejes o los falsos también enseñaban con respecto a la separación espiritual y material, y menospreciaban los aspectos físicos de la vida. Ahora se da cuenta por qué es que aparece este encabezamiento de Juan para su amado Gayo. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted y no se había dado cuenta? ¿Qué es lo que predican algunos que agarran este versículo para sumarlo a la falsa enseñanza o teología de la prosperidad? ¿Cuál es el trasfondo entonces? ¿Cuál es el contexto de la razón por la cual Juan viene y en su preocupación él tiene mucha razón? Esto es porque decíamos que los falsos también enseñaban con respecto a la separación de lo espiritual a lo material, es decir, menospreciaban los aspectos físicos de la vida. Y esto podía ser nocivo para Gayo. Podía ser, y esto era algo que se predicaba. ¿Y quiénes lo predicaban? Los sabios, los entendidos gnósticos, los conocedores. Eso lo predicaban. Y como eran los grandes doctores, conocedores, pero Juan, esa es la razón con la cual finalizamos diciendo, le dice el apóstol a Gayo, le dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo de verdad. Aquí si no hay para dónde. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esto es lo contrario de lo que estaban enseñando los herejes. Yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y claro, el que tiene la aplicación dinero, esto lo asocia a dinero. Pero aquí Juan está diciendo: yo quiero que sea, lo vamos a ver en esta otra, dice: el líder encargado de la iglesia, a mi querido amigo Gayo, amado hermano, le pido a Dios que te encuentres bien, y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas, y que también seas prosperado en tu salud. Dicho de otra manera, el evangelio, Dios no nos manda a que nosotros descuidemos nuestra vida física. Dios no nos manda a que, como hay gente, pues que hay gente que hermanos, que se lacera. Hay gente que dice esto. Vea cuántas personas no le dan importancia el Señor, y es un gran error. Es un gran error. Porque general, como nosotros traemos muchas tendencias de los católicos, porque de ahí venimos, pues de ahí casi son costumbres católicas, y un montón de cosas de esas hay que irlas arrancando. Por ejemplo, nosotros decimos que vamos a ir a salvar almas. Dios no solo vino a salvar almas, Dios también va a salvar el cuerpo. ¿Se entiende, verdad? Es decir, nuestra predicación debe de ser integral, debe de ser cuerpo, alma y espíritu. Dicho de otra manera, la materia. Porque para el Señor, mi cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces el punto acá es que Juan no quiere que su amado Gayo
vaya a ir tendiendo a estas cosas. ¿A qué cosas? A descuidar su parte física. Porque cuando usted descuida la parte física, o nosotros descuidamos la parte física, obviamente vamos a descuidar lo espiritual, ¿verdad? Vamos a descuidar lo espiritual. O sea que este es un equilibrio, porque sin el estuche, sin el cuerpo, un cuerpo descuidado. Por eso, ¿verdad? Nosotros somos muy descuidados, incluso para la alimentación. Nosotros le echamos de lo que sea al cuerpo, y este es algo incorrecto. Que debemos de cuidar el cuerpo, todos cometemos ese error. Porque cuando nosotros cuidamos el cuerpo, tenemos mejor capacidad para desarrollarnos en el servicio de Dios. Entonces esto podía estar afectando o podía estar taladrando la mente de Gayo, y Gayo podía haber caído o pudiera estar cediendo al descuido del cuerpo y dedicarse solo a lo espiritual. Entonces acá el punto es que le dice, se lo voy a leer de nuevo, que le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperado en todas las cosas, es decir, el equilibrio. Cuidarnos físicamente para servir mejor a Dios. Los falsos, los herejes, el cuerpo lo veían como nada, pero son nada más argumentos falsos, porque siempre así es el religioso. Una vez me dijo un hermano, con esto finalizo, me dijo un hermano que él no comía gallina, me dijo tronchada, que él le constaba que para comerse tenía que ser degollada la gallina. Y yo le dije: mire, hermano, le digo, y si estuviéramos en un monte donde no hay que comer y nos llevan gallina o nos llevan pollo, saber de cualquier lugar, ¿cree usted que se lo comería? Se lo comen, hermano. Esas son farsas, son puras farsas de los religiosos. Entonces no es cierto. Ellos dicen descuidar el cuerpo, le ponen cargas a otros, pero ellos no la llevan ni con un dedo. Entonces, ese es con eso iniciamos. Vamos a seguir el próximo martes, Dios mediante. Póngase de pie. Padre, te damos gracias porque